El cristianismo y la intimidad prematrimonial. Este es un tema bastante complicado, lleno de reglas estrictas que te hacían pensarlo más de 2 veces antes de intentarlo. Sin embargo, si ya estabas casado y querías intimar con tu pareja, también tenías que cumplir con una cantidad de requisitos que podían hacer que desistieras de cualquier intención romántica, prefiriendo mejor ir a terminar ese crucigrama que tenías pendiente. Por ejemplo, según el cristianismo primitivo, hacerlo en el día equivocado o en la posición equivocada hacía que las relaciones íntimas conyugales fueran un pecado. Y es que en el cristianismo temprano, nadie se salvaba de tener encima la lupa que examinaba cada paso y pensamiento que llevara siquiera a la idea de restregar los cuerpos en una tibia noche de verano. Por eso, mis queridos blabladores, hoy les traemos pecados carnales sucios según el cristianismo primitivo. Soy Héctor y esto es Historia Bla Bla Bla. Dormir con una mujer embarazada era un pecado. Según la iglesia cristiana primitiva, las relaciones íntimas tenían como único propósito la procreación. Por ende, estaba prohibido acostarse con mujeres embarazadas. La iglesia decía que intimar con una embarazada era innecesario, porque ésta no podía quedar embarazada nuevamente, lo que convertía a esta acción como algo que se realizaba por puro placer. Y, ¿adivinaron? Para la iglesia, el placer era un pecado atroz. Además, los primeros cristianos creían que hacerlo durante el embarazo podía causar abortos espontáneos o defectos de nacimiento. Según un texto médico que fue popular durante la iglesia primitiva, el feto podría ser defectuoso en sus cualidades vitales y de otro tipo, de mal genio, enfermizo y de corta duración si los padres se acostaban juntos durante el embarazo. La bestialidad era muy mala, solo si tenías esposa. Este es un punto bastante bizarro para ser honestos. Casi todas las sociedades desaprueban la bestialidad, o sea, hacerlo con animales, pero la iglesia hizo una distinción muy particular a la hora de castigar este pecado. No se trataba de algo que pudiese verse solo en blanco y negro. De hecho, antes de castigar, los sacerdotes debían preguntar al infractor lo siguiente: ¿has fornicado contra natura? ¿Con una yegua, o una vaca, o una burra? Si el hombre respondía que sí, entonces había que averiguar si el hombre tenía esposa o no. Decía el sacerdote: si no tuviste esposa que te permitiera gastar tu lujuria, debes hacer penitencia por 40 días. Sin embargo, si tuvieras una esposa, debes hacer penitencia por 10 años. La base de esto es que se suponía que las personas casadas debían usar a su cónyuge para deshacerse de los impulsos lujuriosos. Pero si estabas soltero, aparentemente la iglesia te entendía y casi que aprobaba que drenaras tus deseos con lo que sea que tuviera pulso. Nada de aparatos para darse placer. Eran tiempos duros, en especial para las mujeres, ya que la iglesia quería cercenar cualquier atisbo de placer en ellas. Por supuesto que muchas encontraban la manera de autosatisfacerse, pero cuando echaban mano del ingenio y construían adminículos para ayudarse en tal empeño, los reglamentos del cristianismo tenían algo que decir al respecto. Una penitencial decía: ¿has hecho lo que ciertas mujeres están acostumbradas a hacer? Es decir, hacer algún tipo de dispositivo o implemento con la forma del miembro masculino de un tamaño que coincida con tu deseo pecaminoso. Si has hecho esto, harás penitencia durante 5 años en los días santos legítimos. Abstinencia los domingos, jueves, viernes, Navidad o días festivos. Las leyes religiosas y las proclamas emitidas por la Iglesia Católica intentaron restringir cuándo las personas podían acostarse entre sí y terminaron prohibiendo la mayor parte del año. La iglesia cristiana primitiva hizo todo lo posible para limitar las relaciones íntimas, incluso entre parejas casadas. El viejo sube y baja estaba prohibido los domingos. Ese era el día del Señor y no debería estar contaminado por la lujuria. ¿Qué me dices de los jueves o viernes? ¡Error! Porque esos días hay que dedicarlos a preparar la comunión. Las relaciones íntimas también se prohibieron durante la Cuaresma, antes de Navidad y en la fiesta de Pentecostés. Así que eran más o menos 5 meses de sequía extrema. Cualquier otro día festivo estaba vetado también, así que había que andarse muy atento con los días, no fuera a hacer que te convirtieras en pecador por no revisar el calendario.
Hacerlo de pie te hacía pecador. Los primeros cristianos no estaban científicamente muy claros con la forma en que se daban los embarazos. Por ejemplo, creían el viejo rumor de que no puedes quedar embarazada si lo haces de pie. Según la Iglesia, ciertas posiciones sexuales eran pecaminosas porque no podían conducir a la concepción, y dado que el único propósito de hacerlo era la procreación, esas posiciones eran declaradas automáticamente malas. Esto se aplicaba a casi todas las posiciones, como la mujer encima, de pie, el helicóptero con doble tirabuzón, y pare usted de contar. Una de las pocas excepciones era una muy difundida y poco creativa, conocida como misionero. Autosatisfacerse no le hacía daño a nadie, pero era un gran pecado. Alrededor del año 700, los cánones anglosajones de Teodoro decían que el que desea fornicar consigo mismo y no puede hacerlo, debe ayunar durante 40 días o 20 días. Si es un niño y lo hace con frecuencia, o ayuna 20 días, o uno lo azota. Tomás de Aquino había decidido que la masturbación era uno de los pecados más graves porque era contra natura. La disminución de la población en el siglo XIV, particularmente después de la peste negra, puede haber contribuido a que se satanizara la práctica, ya que al haber una crisis de población, el desperdicio de semillas fue un problema muy grave. Hacerlo por placer era prostitución. El cristianismo primitivo decía que el único momento en que estaba bien hacerlo era después del matrimonio, pero aún así trataron de desalentarlo. Aparentemente, incluso desear a tu propio cónyuge se consideraba una forma de adulterio, aunque no está exactamente claro a quién estás engañando si estás deseando a tu cónyuge. El hecho es que Tomás de Aquino tenía una lista enorme de actos que consideraba pecaminosos, y acostarse con otro por placer, aunque fuese con tu pareja, era uno de ellos. El ocurrente Tomás advirtió que un hombre que se acostaba con su esposa solo por placer la estaba tratando como a una prostituta. Aquello no era para disfrutar, era solo para procrear. Así que obtener cualquier placer de hacerlo era esencialmente lo mismo que la prostitución. San Jerónimo pensó que esta idea era genial, así que declaró en el siglo IV que un hombre que está demasiado enamorado de su esposa es un adúltero. Y el mal de los males era... Los primeros cristianos creían que muchas relaciones íntimas eran incorrectas e inmorales, y gran parte de ellas podrían enviarte directamente al infierno. Pero por el año 700, los cánones de Teodoro declararon que un acto era el peor de los males. En lugar de asignar un periodo de ayuno o arrepentimiento por un cierto número de días o años, el penitencial decía que este terrible pecado debe arrepentirse de por vida o te quemarás en la quinta paila del infierno, o algo así. La ley dice lo siguiente: quien eyacula semilla en la boca, ese es el peor de los males. Quien sea juzgado por esto se arrepentirá hasta el final de su vida. Así que usar la boca, no para comer, sino para dar placer al hombre, era prácticamente satánico. Aunque con la parte del arrepentimiento nos quedan nuestras dudas. ¿Se habrán arrepentido quienes cometieron este pecado? Hasta ahora no hemos conseguido evidencia alguna en nuestras investigaciones. Bueno, mi querido blablador, hasta aquí pecamos. Corrijo, hasta aquí llegamos. Ya sabes que nos encanta leer tus comentarios y recibir tus likes. Nos vemos en el próximo Historia Bla Bla Bla.